Bueno, pues antes que nada agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes y la mesa con la que nosotros continuamos el día de hoy es mesa número 5, con métodos de enseñanza y estrategias didácticas en el derecho. Moderadora, Arlén Palestina Pandal Madrid, una servidora. Bien, vamos a presentar a nuestro primer ponente, Sergio Iván Anzola Rodríguez, nos acompaña desde Colombia, enseñando un derecho que no existe. Reflexiones desde el curso de ética profesional, investigador asociado del CEAT, doctor en Derecho por la Universidad de los Andes, a quien le pido al auditorio que le dé un amable aplauso para que podamos comenzar esta mesa el día de hoy. Buenos días a todos y todas. Bueno, las reflexiones que vengo a compartir con ustedes surgen de ser profesor del curso de Ética y Responsabilidad Profesional en la Universidad de los Andes por 4 años en Bogotá y de ser profesor del curso de Ética y Responsabilidad Profesional en la Libre de Monterrey. Y también estas reflexiones surgen en torno a la realización de mi tesis doctoral que trataba precisamente el tema de la ética profesional de los abogados. Si bien la mayoría de estas reflexiones vienen del entorno colombiano, creo que son muy aplicables a la cultura jurídica mexicana, pues ustedes saben que aquí no tenemos un código de ética vinculante para los abogados, ni una corte o un órgano que vigile sus actuaciones. Entonces, ¿me puedes prestar el slide? Gracias. Bueno, pues quisiera empezar señalando que cada cierto tiempo, yo creo que en todos los países del mundo hay una crisis ética de la profesión jurídica, ¿no? Entonces vemos en las noticias algún escándalo que comprometió a un abogado, algún tema de corrupción, esto se mediatiza y pues la sociedad se alarma y normalmente las universidades asumen el compromiso, así sea formal, de decir, bueno, pues vamos a formar abogados más éticos, vamos a tomarnos en serio este tema de la ética profesional, vamos a tratar de remediar esto. Pero estas crisis son casi que estructurales, o sea, vuelven y se repiten a pesar de los esfuerzos de tratar de cambiar esto. Entonces yo quisiera recolectar o señalar algunas hipótesis con las que generalmente intenta explicarse la recurrencia de estas crisis. Entonces una primera idea sería señalar que el compromiso de las universidades no es real, es decir, las universidades dicen en el discurso que van a tomarse en serio el tema de la ética profesional, pero esto no es así. Una segunda interpretación que sobre todo encontré al momento de hacer trabajo de campo de mi tesis era el argumento de que la crisis ética no es una crisis solo de la profesión jurídica y de los abogados, sino de toda la sociedad. Entonces en Colombia salía mucho el tema del narcotráfico, la corrupción, el afán por el dinero fácil y cómo esto permeó todos los estamentos de la sociedad y pues que obviamente pues los abogados iban a ser parte de eso, iban a estar inmiscuidos en esa crisis ética de la sociedad. La tercera razón con la que generalmente trata de explicarse esta crisis es apelando al argumento del crecimiento descontrolado de la profesión. Entonces, tenemos muchos abogados, tenemos demasiadas escuelas de derecho y esto hace que haya una pelea por el centavo, ¿no? Como una pelea por los clientes, por ganar los casos y esto en últimas pues conlleva prácticas que no son éticas. Y una cuarta explicación que es la que yo quisiera explorar y la que tengo como en borrador y es la que vengo a compartir con ustedes, señalaría que las universidades sí quieren asumir el compromiso de formar abogados más éticos, pero en realidad están en una situación de perplejidad donde no saben qué contenidos enseñar ni cómo hacerlo. Es decir, que no es claro aún para las escuelas de derecho, para los mismos abogados y mucho menos para los ciudadanos qué significa ser un abogado ético. Ahora, quiero hacer una aclaración frente a la afirmación según la cual no sabemos qué significa ser un abogado ético. Es claro que tenemos una línea de partida, un mínimo, ¿cierto? Entonces, un abogado que soborne jueces, testigos, que estafe al cliente, que falsifique documentos, pues no solo no es un abogado ético, sino que es un criminal, ¿cierto? Eso es un delito. Pero de ahí en adelante el tema es menos claro. Hay unas preguntas que son mucho más complicadas como las que están ahí. Por ejemplo, si es ético guardar el secreto profesional aun cuando una persona inocente está en la cárcel por un delito que yo sé que mi cliente cometió, que mi cliente me confesó haber cometido. O si es ético cuestionar la veracidad de un testigo de la contraparte
cuando yo tengo plena seguridad de que ese testigo está diciendo toda la verdad. Entonces, yo quisiera dividir mi intervención en 3 partes. Primero quiero hablar sobre la inexistencia del campo de la ética profesional, luego quiero mencionar como algunos efectos que genera esa inexistencia del campo de la ética profesional y por último como algunas ideas muy básicas, muy concretas que creo que están a la mano de todos para tratar de empezar a construir ese campo. ¿A qué me refiero con la inexistencia del campo? Por la inexistencia del campo de ética profesional, lo que quiero decir es que ni en México, ni en Colombia, ni en Perú, creo que en muchísimos lugares de Latinoamérica, tal vez con alguna excepción en Argentina, tenemos una teoría que explique de manera adecuada qué es la ética profesional y por qué los abogados necesitan una ética profesional. Y ahí el adjetivo profesional es importante. Es decir, por qué los abogados se comportan con una ética distinta a la que guía al resto de las personas, qué significa esa ética profesional y por qué la necesitan. Ahora, el hecho que no tengamos esa teoría, que no tengamos investigaciones sobre eso, no quiere decir que no tengamos los cursos. Por ejemplo, en Colombia, las facultades generalmente tienen cursos de ética profesional, pero el problema es ¿cuál? El contenido de esos cursos. Entonces, por lo general, los cursos de ética profesional en las escuelas de Derecho terminan siendo trasplantes de cursos de ética de las facultades de filosofía. Entonces, termina dando los cursos un filósofo o tal vez algún abogado, pero los contenidos no reflejan realmente los dilemas éticos a los que se enfrentan los abogados en la práctica del derecho. Entonces, en esos cursos los estudiantes terminan leyendo algunos temas de ética, leen a John Stuart Mill, a Kant, a Peter Singer, a Adela Cortina, pero no hay un acercamiento real y concreto a cuáles van a ser los dilemas éticos en la práctica. Y esto se relaciona directamente con la escasa producción bibliográfica que tenemos en el tema de ética profesional. En Colombia, por ejemplo, tenemos, si acaso, un manual de ética profesional que replica la estructura de estos cursos. Entonces, una introducción básica a la filosofía como una rama, a la ética como una rama general de la filosofía, luego tal vez una revisión muy árida de los contenidos de los códigos de ética en los países que tienen códigos que son vinculantes, y alguna revisión muy somera de la jurisprudencia que emana de las cortes que vigilan la conducta de los abogados. Entonces, cuando yo empecé a preparar mi curso de ética la primera vez que lo iba a dictar en la universidad, pues la sensación al leer ese tipo de libros era una sensación de irrelevancia, porque me parecía que esos libros pues mandaban un mensaje muy fácil y obvio de lo que significaba ser un abogado, ¿no? Entonces el abogado es honesto, tiene que ser leal al cliente, tienen que ser diligentes, respetuosos de la ley y ante todo abstenerse de sobornar a funcionarios públicos. Pero pues sinceramente a mí me parecía pues muy aterradora la idea de pasar un semestre mandándole este mensaje tan obvio a estudiantes de 7º semestre. O sea, esto es una cosa que lo saben hasta las personas que no son abogados. Entonces, ante el temor de tener que repetir este mensaje tan obvio y tan evidente, lo que hice fue, bueno, miremos qué se dice de la ética profesional en otros lados. Y consulté libros, sobre todo de Australia y de Estados Unidos, y ahí las preguntas se tornaban algo más interesantes, porque la pregunta gruesa que atendían estos libros y estos artículos era ¿qué significa la ética profesional? ¿Por qué los abogados tienen que guiarse bajo una ética diferente? Y había una pregunta muy gruesa que cruzaba todos esos libros, esa bibliografía, y era si es posible ser un buen abogado y al mismo tiempo ser una buena persona, porque parece que los marcos éticos que guían a las personas y a los abogados tienen unas diferencias en algunos momentos. Entonces, esto es, digamos, a lo que me refiero con la inexistencia del campo de la ética profesional. Ahora, ¿cuáles son los efectos que trae la inexistencia de este campo? Y esto ha sido como las sensaciones que he experimentado a través del curso yo mismo y las sensaciones que he visto en mis estudiantes. Entonces, primero es la falsa idea de que no hay dilemas éticos en la práctica profesional. Cuando yo entrevisté a abogados para mi tesis doctoral, les preguntaba, doctor, por favor, señáleme un dilema ético al que usted se enfrente cotidianamente. Y me decían, no, yo no tengo ningún dilema ético, nunca. Y eso a mí me sorprendía porque escoger un cliente es en sí mismo un dilema ético, decidir cuánto lo va a cobrar es un dilema ético, decidir cómo lo voy a representar, qué pruebas voy a presentar en el proceso es un dilema ético. Pero entonces esta falta de competencias para
discernir un dilema ético, pues es una clara consecuencia de la ausencia del campo, ¿sí? Porque los estudiantes lo que están leyendo son contenidos de ética como una rama general de la filosofía y contenidos que están sumamente alejados de lo que es la práctica. Ahora, la imposibilidad de discernir los dilemas éticos, de ver los dilemas éticos en la práctica, también hace que los estudiantes y los mismos abogados no puedan entender las dimensiones anímicas del ejercicio profesional. ¿Y a qué me refiero con las dimensiones anímicas? Cuando entrevistaba a los abogados, muchos abogados me decían que ser abogado era sumamente difícil, que sentían mucha culpa, que ellos nunca habían violado la ley, pero que sí sentían que haber representado a un cliente le había causado un daño injusto a otra persona, pero no podían encontrar como la raíz de ese inconformismo. ¿Y por qué no la podían encontrar? Pues porque no podían percibir esos dilemas éticos. Entonces, lo que yo veía en mi muestra era un intenso sufrimiento de parte de los abogados, pero ese sufrimiento se acrecentaba porque no sabían la fuente de donde provenía. Y esto obviamente lleva pues a los datos que todos conocemos de estudios que se han hecho sobre todo en Estados Unidos del malestar en la profesión jurídica. Entonces, en comparación a las otras profesiones, los abogados son los que más consumimos alcohol, hay abuso de drogas, depresión, suicidio, etc. Otra consecuencia es que, aunque pudiese haber dilemas éticos, no es necesario pensar en ellos, pues las cortes colombianas, o en este caso en México, pues no hay ningún órgano que los supervise. Entonces, cuando yo llegaba a mi clase, llegaba pues con casos hipotéticos, porque en realidad en Colombia no tenemos decisiones de esta corte que estudia los comportamientos de los abogados, o tienen decisiones que son muy básicas, casos muy fáciles. Entonces, cuando yo llegaba con casos hipotéticos o con casos de jurisdicciones como Estados Unidos o Australia, a los estudiantes les parecía muy interesante estudiarlos, leerlos, debatir, pero quedaba como un conocimiento anecdótico, porque después el mensaje era, bueno, esto es allá, pero igual acá en Colombia las cortes ni revisan esto. Y pues en México es aún más fuerte porque no tenemos ningún órgano que vigile. Entonces es como, súper interesante que en Estados Unidos y en Australia pase esto, pero pues acá ni lo miran. Entonces pues no es relevante, no hay nada que podamos hacer. Y otra consecuencia que creo que era muy importante es la sensación de la rabia y la desidia. ¿Y por qué la rabia? Porque en la clase de ética profesional, cuando yo les llevaba estos dilemas éticos, obviamente los hacía sentir en una posición incómoda, ¿cierto? Entonces, porque a veces hacer bien su trabajo como abogados implicaba atentar contra su propia ética común, ¿cierto? La ética que guía a todas las personas. Y esto generaba un sentimiento de rabia, porque era, ¿por qué el profesor me hace sentir esto cuando acá no es un tema relevante? ¿Por qué yo tengo que sentir culpa y tengo que sentirme mal así gratuitamente si este es un tema que ni siquiera es interesante acá? Y eso va conectado al tema de la desidia, a la desidia frente al curso de ética profesional, y es, ¿por qué si este no es un tema interesante me ponen a leer todo esto? ¿Por qué si este es un tema que no vigilan acá me toca venir a esta clase, presentar exámenes, etcétera? Entonces, algunas estrategias muy sencillas para tratar de empezar a construir el campo. La primera sería denunciar y documentar casos. En Colombia, pues tenemos una corte a la que se pueden llevar algunos de estos casos y se podrían litigar y tratar de empezar a crear alguna jurisprudencia que le dé contenido al curso. En Colombia, no sé si todavía tenemos abogados colombianos, pero el caso de Brigario Urrutia, el caso de Rosa Elvira Celi fueron casos en los que se hubiera podido hacer mucho y en los que las universidades, a través de consultorios jurídicos o clínicas jurídicas, hubieran podido desempeñar un papel mucho más activo. Acá en México, pues podríamos también documentar casos, llevar casos ante los colegios de abogados, o al menos hacer como un boom mediático frente a algunos casos en los que yo creo que podríamos estar de acuerdo que hay un dilema ético o una violación a las normas de la ética profesional. El segundo es incluir la figura del cliente en la educación legal. Cuando yo hablaba con los abogados que entrevisté para mi tesis, la figura del cliente era la que les fomentaba muchos dilemas éticos. Entonces era, pues yo sé que estoy causando un daño a la otra persona, pero es que lo más importante para mí es defender los intereses de mi cliente. Yo me debo a mi cliente, yo debo ser leal a mi cliente. Pero mi impresión es, en la experiencia que yo tengo como docente, la figura del cliente está ausente en la educación jurídica. Los estudiantes ven la educación jurídica o los casos con los que estudian como muy estáticos.
estas son las normas, estos son los principios, pero la figura y la presión que ejerce el cliente sobre ellos solo se experimenta una vez salen a la práctica. No están acostumbrados a lidiar con la figura del cliente desde antes de conocerlos. Y pues la última estrategia para empezar a construir el campo es ahondar en el sentimiento de culpa. O sea, cuando al final de mi curso de ética profesional muchos estudiantes me decían el curso fue muy interesante, pero muchas veces las discusiones que teníamos en clase me hacían sentir mal, yo sentía que ser buen abogado me hacía ser mala persona. Y yo creo que ese sentimiento de culpa era una buena estrategia pedagógica, porque no porque sientan culpa porque sí, sino porque el sentimiento de culpa los lleva a buscar respuestas y a tratar de entender por qué yo como abogado me debo comportar de esta forma, ¿cierto? Como tener esa pregunta incesante ahí, pues los va a hacer buscar respuestas que ellos mismos pueden construir o que pueden buscar en otros lugares, como en la teoría que ya está desarrollada en otras jurisdicciones. Entonces, básicamente esto era todo lo que yo quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Pues agradecemos la intervención del compañero en ponencia, Sergio Iván Anzola Rodríguez de Colombia. Damos ahora apertura a la compañera Marlene María Alfaro Alfaro, que nos acompaña de Costa Rica. El trabajo que ella nos va a presentar es Foros virtuales, aportes para el pensamiento crítico en la formación jurídica. Docente en régimen académico de la Universidad de Costa Rica, encargada de extensión docente en la sede de Occidente de dicha universidad y del proyecto inscrito y vigente ED-63, cursos libres, docente titular en los cursos de Sistemas de Investigación y Razonamiento Jurídico 1 y 2, Derecho Tributario y Derecho de las Obligaciones, a quien les pido le demos la bienvenida con un fuerte aplauso para que escuchemos su ponencia. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Como leyó la compañera, el día de hoy voy a hablarles sobre el desarrollo de una estrategia de mediación pedagógica, los foros virtuales, a partir de la experiencia que he tenido en la aplicación de esta estrategia como docente en los cursos de Derecho Tributario, Sistemas de Investigación y Razonamiento Jurídico y Obligaciones. Esta estrategia principalmente se ubica dentro de las tendencias actuales en los procesos de mediación pedagógica. Esas nuevas tendencias buscan que el discente tenga un rol más activo, que a partir de ese rol activo logre desarrollar un pensamiento autónomo, un pensamiento crítico, y es una nueva o incentivan el uso de nuevas herramientas de mediación pedagógica. Dentro de esto, todo lo que tiene que ver con las herramientas que conllevan el uso de las tecnologías. El problema principal que me llevó a elaborar este trabajo es observar cómo a nivel de Costa Rica, y creo que es un problema a nivel de toda América Latina, se da un predominio de la clase magistral donde el docente toma el rol activo y el estudiantado el rol pasivo. Consecuentemente, derivado de esto, le hemos dado una preponderancia a la prueba escrita como la forma de medición del proceso de aprendizaje del estudiantado. Creo que es muy importante, como lo vimos en la sesión del día de ayer, pues el tema de definir los conceptos, o sea, ¿qué entendemos por pensamiento crítico? Si estamos hablando de los foros virtuales como herramienta, pues ¿qué es lo que generan? El pensamiento crítico involucra el desarrollo de una serie de habilidades, de competencias en los operadores jurídicos o los estudiantes en general. Implican habilidades de comprensión, habilidades de deducción, habilidades de categorización, habilidades de emisión de juicios. Y aquí el gran reto es, bueno, ¿cómo vamos nosotros como docentes de los futuros profesionales en Derecho a lograr desarrollar estas habilidades en ellos? Además, el pensamiento crítico presenta una serie de características, ¿verdad?
La mayoría de autores señala que es un pensamiento de nivel superior, que tiene que ser ingenioso, tiene que involucrar también flexibilidad, una mayor autonomía por parte del estudiante, un pensamiento reflexivo, racional, y algo que es muy importante para efectos nuestros en el campo de la formación de operadores jurídicos, es que es un pensamiento que se desarrolla principalmente en contextos de problemas, de resolución de problemas y de interacción con otras personas. ¿Por qué es importante o qué tipo de habilidades concretas involucra el pensamiento crítico en el caso de la formación en Derecho? Pues implica que como docentes tenemos el reto de formar habilidades en los estudiantes que involucren la capacidad de identificar argumentos, también de reconocer relaciones relevantes en los problemas que se les plantean, realizar inferencias, sobre todo en análisis probatorios a través del método inductivo, evaluar evidencias, deducir conclusiones, indagar para hallar soluciones. Veamos que significa una serie de capacidades, habilidades que están relacionadas con resolución de problemas, no con la forma de enseñanza tradicional, donde vemos al estudiante como un objeto al cual le transferimos un conocimiento que luego éste repite a través de una prueba escrita. Los foros virtuales son una estrategia didáctica. Algunos, cuando lo definen, hablan de un espacio virtual. Yo creo que más que el espacio virtual, tenemos que verlo como una estrategia didáctica. El espacio virtual es el vehículo, es el medio, pero a través de las plataformas informáticas que se desarrollan en las diferentes universidades. Pero más que el medio en sí, el medio virtual es una estrategia didáctica que más adelante les voy a explicar, pues lo que yo considero que conlleva el desarrollo, la estructuración de esta estrategia didáctica. Como tal, implica una participación asincrónica, que es una de las ventajas de los foros virtuales, porque permiten que los estudiantes desarrollen su proceso de aprendizaje a su ritmo. Como no hay una presencialidad, hay una mayor libertad de que a través del espacio virtual ellos ingresen en determinados momentos y lo hagan de acuerdo con sus capacidades y posibilidades de estudio. También, como les decía, pues es un espacio para el análisis y la discusión. Algo que considero importante es que el foro virtual por sí mismo no garantiza el desarrollo del pensamiento crítico, o sea, por el solo hecho de que utilicemos la plataforma de mediación virtual, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Costa Rica, no significa que estamos como docentes incentivando el desarrollo de estas habilidades y competencias de pensamiento crítico. Yo lo veo simplemente como un vehículo. El docente, para buscar el desarrollo de estas habilidades y competencias, tiene que definir cuáles son los objetivos de esa actividad, o sea, tener muy claro para qué va a desarrollar esa actividad, el cómo la va a desarrollar, ¿verdad? Ahí viene el planeamiento, que es fundamental, tiene que darse un planeamiento sobre un tema que sea polémico, que sea complejo, donde no haya una única respuesta probable, porque si no, no estaríamos incentivando este tipo de habilidades. Es fundamental, a mi criterio, que el docente elabore una guía de trabajo que le permita a los discentes saber qué es lo que se espera de ellos en esta actividad y brindar, en algunos casos, puede ser también una herramienta útil, brindar preguntas generadoras para la discusión. Proporcionarles también materiales, documentos, videos, sentencias, todo aquello que esté relacionado con el problema complejo que estamos planteando en la estrategia didáctica. Yo me preguntaba a estas alturas del desarrollo del trabajo, bueno, ¿por qué es importante el pensamiento crítico en la formación jurídica de nuestros operadores en derecho? Y creo que cobra relevancia porque es un pensamiento que se desarrolla en contextos de resolución de problemas, donde no es simplemente un aprendizaje memorístico. También facilita la búsqueda de soluciones racionales, fundamentadas, permite construir argumentos sólidos, permite realizar inferencias y valorar la información de manera crítica. Y aquí hablo de pensamiento crítico no como oponerse a algo, como a veces equivocadamente se
se concluye, sino más bien todas estas habilidades de análisis, de reflexión, de deducción, de inferencias. En cuanto a la experiencia de la universidad o que he tenido en la aplicación de esta estrategia en la Universidad de Costa Rica, quiero comentarles que en el caso nuestro, la Vicerrectoría de Docencia ha venido a incentivar, no solo regular, sino también a incentivar el uso de estas nuevas estrategias de mediación pedagógica, y para ello emitió una resolución, que ustedes la pueden observar ahí, la VDR 9374 del 2016, es relativamente reciente. Dentro de los aspectos importantes que se plantean en esta resolución es que debemos de buscar una mayor flexibilidad curricular y una innovación docente. Creo que son dos ejes centrales. Y esto se busca principalmente a través de un entorno virtual institucional, una plataforma a la cual se ingresa con el código y clave institucional, garantiza que hay mayor seguridad en lo que allí se realiza, que se llama mediación virtual. En el caso de la Universidad de Costa Rica tenemos la posibilidad de los docentes de estructurar nuestros cursos en varios niveles de virtualidad. Podemos hacerlo desde un 25% de virtualidad y un 75% presencial, luego ir aumentando esa virtualidad, podemos hacerlo en 50-50, 75-25. Lo que sí se pide es que haya un adecuado planeamiento por parte del docente en cuanto a cómo va a estructurar su curso y que lo comunique de previo a las unidades correspondientes para que cuando los estudiantes realizan la matrícula del curso, les aparezca en la guía horaria el porcentaje de virtualidad y que sepan que en ese curso se va a utilizar la virtualidad como una forma de aprendizaje, de desarrollar el proceso de aprendizaje. Yo les traigo acá un ejemplo de un foro virtual de debate que apliqué en el caso del curso de Derecho Tributario en la Universidad de Costa Rica. Ahí ustedes pueden observar un poco la estructura que tiene la plataforma de mediación virtual en la universidad. En este caso, estructuré el foro a partir de una pregunta generadora, bueno, una serie de preguntas generadoras, pero el problema principal era el análisis de si el monto que cobraban el Colegio de Microbiólogos de Costa Rica por la certificación de los laboratorios era un canon, era una tasa o era un precio público. Es un tema polémico porque incluso se han dado criterios diferentes a nivel de la Procuraduría General de la República. Es importante considerar, en el caso de esta estrategia, plantearnos como profesores, como docentes, bueno, cuál es nuestro rol y cuál es el rol que va a cumplir el estudiante. Entonces, creo que aquí, en la parte docente, nuestro rol va o tiene que estar centrado en el planeamiento, en la definición del objetivo, las reglas de participación, seleccionar y proporcionar material de apoyo, elaborar preguntas generadoras y construir un instrumento de evaluación. Esto creo que es fundamental porque a veces diseñamos una estrategia, pero nos quedamos cortos en la parte evaluativa. El rol del estudiante, principalmente analizar y elaborar razones y argumentos para decantarse por una u otra solución al problema, tiene que ser un problema complejo, realizar sus aportes al foro y confrontarlos con los aportes de los otros compañeros. La plataforma da la posibilidad de subir sus aportes, pero a la vez evaluar los aportes de otros compañeros y realizarles réplicas. Un aspecto fundamental que muchas veces se deja de lado es el cómo evaluar, ¿verdad? Desarrollamos y luego se nos olvida que el objetivo de la actividad tiene que tener una estrecha relación con la medición del proceso de aprendizaje. Creo que esta herramienta primero tiene que estar ubicada dentro de la evaluación cualitativa, porque los foros como de discusión y de debate deben de evaluar no solo el resultado, sino principalmente el proceso que desarrolla el estudiante para llegar a ese resultado. Para ello es muy importante el diseño de un instrumento de evaluación en el cual se busque dar o que tenga una coherencia, una relación con los objetivos que nos planteamos al inicio de la actividad y además el empleo de estructuras rúbricas para evaluar ese proceso de aprendizaje. Acá les traigo muy rápidamente un ejemplo de una estructura rúbrica que yo elaboré. Como ustedes pueden ver, en la primera columna vienen los criterios de evaluación que los definimos como docentes y luego los niveles de desempeño.
los criterios de evaluación, aportes a la discusión, preparación y manejo teórico-conceptual, réplicas a las posiciones de otros participantes, respeto a la diversidad de pensamiento, calidad de la redacción y ortografía, participación responsable, y luego la medición se va haciendo de sobresaliente, suficiente o debe mejorar. Es una estructura rúbrica que nos permite ser un poco más objetivos en la medición y que además les sirve de guía a los estudiantes sobre qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que tienen que realizar en la actividad. Ya para ir concluyendo, porque me restan 3 minutos, dentro de las principales conclusiones a las que he llegado a partir de mi experiencia es que los foros de discusión, los foros virtuales de discusión son estrategias de mediación pedagógica, no son un simple espacio virtual para debatir. No es que les vamos a abrir ahí una discusión y que suban lo que quieran y que ya tienen los puntos correspondientes, ¿verdad? Implican el empleo de la plataforma virtual, pero la plataforma por sí misma no garantiza el desarrollo de estas habilidades de pensamiento crítico. También factores claves para el desarrollo del pensamiento crítico están la planeación docente, el qué, el cómo y el para qué vamos a desarrollar esa actividad. Son preguntas que nos tenemos que hacer antes a la hora de plantear el objetivo. El desarrollo y la evaluación no debe de dejarse por fuera. Por ejemplo, son actividades que no se pueden evaluar por los métodos tradicionales. Sumado a ello también, como uno de los elementos importantes, es que funcionan más los foros de debate estructurados para el desarrollo de pensamiento crítico. Son aquellos que tienen una guía de trabajo, reglas de participación, cantidad y calidad de las intervenciones. Yo siempre les digo, no se trata de decir por decir, sino que las intervenciones en el foro tienen que estar fundamentadas en doctrina, en legislación, en jurisprudencia, tipos de aportes, preguntas generadoras. También esta estrategia facilita el registro de las intervenciones, la revisión. Por ejemplo, la plataforma, en el caso de la Universidad de Costa Rica, tiene la facilidad de que los profesores podemos evaluar en línea también ahí mismo y enviarle directamente la evaluación y todos los comentarios de mejora a los estudiantes a través de la misma plataforma. Y como principal ventaja para el desarrollo del pensamiento crítico es que los foros de análisis y discusión promueven la argumentación y la búsqueda de soluciones a problemas jurídicos complejos, difíciles, que es una de las habilidades o parte de las habilidades y competencias que tenemos que buscar como docentes cómo desarrollar en los futuros, los estudiantes de Derecho, futuros operadores jurídicos. Espero que les sea de provecho lo que les he compartido el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra ponente Marlene María Alfaro de Costa Rica y damos la palabra a un trabajo en conjunto entre David Alfredo Domínguez Pérez y María Natalia Pérez Rull, que es la compañera que nos acompaña el día de hoy, para la ponencia México. La ponencia lleva el nombre de El costo jurídico, un elemento no considerado en el proceso jurídico. David Alfaro, licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Ciencia en la Metodología de la Ciencia por el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Natalia Pérez Rull, licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, académica de la Facultad de Economía de la UEM y de la UIN, a la cual, por favor, pido un aplauso para que pueda empezar con su ponencia. Gracias, buenos días. Nosotros pensando, y como hemos estado al frente de materias en Derecho, hemos visto varias situaciones, y en este caso a nosotros nos inquieta lo que es el costo jurídico, un elemento que no está considerado dentro del proceso jurídico. Al proponer el derecho este concepto básico, nosotros partimos del supuesto de nuestras definiciones entre lo que es el costo y el beneficio. Siempre medimos lo que es el costo para poder hablar de ganancias, pero en este caso estamos hablando de la sociedad en su conjunto. Al proponer al derecho esta extrapolación, nos va a ayudar a ver que todo proceso que ha tenido una decisión nos ha llevado a un costo. Ha sido actualmente un problema en general
porque el sistema no considera estas situaciones. Al contrario, nos está provocando consecuencias en la sociedad, consecuencias en ustedes, abogados, que llevan toda una serie de procesos para poder llevar a cabo un caso. Por lo tanto, nosotros nos hemos atrevido a definir al costo jurídico como un costo administrativo y económico. Ustedes más que nadie conocen lo que es esa cuestión administrativa, derivado de consecuencias de haber analizado todos los cambios e impactos que se debe realizar. Estos cambios se dan por las nuevas leyes. Si bien constantemente estamos renovando, también se están haciendo leyes inéditas. Estas modificaciones que han sufrido la normatividad también debemos de ver que tienen impactos de manera directa o de manera indirecta, no nada más en el sector jurídico, sino también en el sector social. Estos cambios suceden a solicitud de otros procesos jurídicos, es decir, la sociedad va cambiando, va siendo dinámica y por ello mismo estamos en constante renovación, pero también hay que reconocer que hay una falla en el sistema. En la revista Forbes del 2017 nos habla de las leyes de la sociedad de convivencia. Ustedes mejores que nadie conoce esto, que fueron aprobadas en el 2006 en el caso del Distrito Federal. En la revista Forbes del 17 nos dice sobre el impacto económico, es decir, la economía rosa, una nueva modalidad. Aquí nos ha derramado cerca de 65 millones de dólares, no es cualquier cantidad. Y se estima que en el país hay 8 millones de personas que corresponden a estos grupos lésbico-gay. También nos ha dado un costo social con respecto a la gente que está a favor y en contra. Tan ello que hemos visto la serie de marchas, manifestaciones y demás. Pero a la hora de hacer estos cambios nos han dado, no nada más fue la cuestión de que, ay, sí, se pueden casar, ya todos sean felices, son parte de una sociedad, se les da un reconocimiento. No, aquí tenemos un caso muy específico de una persona que dice, ok, ya me casé, ya tengo mi acta de matrimonio y entonces sí, me voy a registrar a mi pareja al Seguro Social. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues, ¿qué crees? Aquí en la ley del Seguro Social dice que él va a registrar a ella o ella va a registrar a él. Y esto que les llevó a ustedes a hacer una serie de procesos jurídicos e inconformarse, y con ello mismo dijo el Seguro Social, ¿sabes qué? Pues inconfórmate lo que quieras, hasta que no llegue una resolución más arriba, entonces sí hacemos la modificación. Y no nada más fue esa consecuencia, porque dicen, bueno, ok, ya se le da la seguridad social, pero ¿qué va a pasar con respecto a esta persona y en su situación? Pensemos en una viudez. La viudez se da en cualquier momento, no necesariamente porque esté enfermo. Esto también tendría que llevar a una pensión. Hay que hacer esas modificaciones. ¿Y qué pasa con respecto a los bienes materiales? En los bienes materiales también estamos viendo la situación de sucesiones testamentarias, en donde se haga ese reconocimiento por ser pareja. Entonces, si se fijan, la situación de hacer una modificación a la ley nos lleva a hacer modificaciones a subleyes. Y esto también, a su vez, nos está llevando a cambios sociales. También ellos vieron la necesidad de, en un momento dado, adoptar. Sí, ok, se agarra, se hace la remienda, en este caso, a los procesos civiles, en donde ellos pueden adoptar. Pero la pregunta, en el caso de ustedes, ¿qué va a pasar? ¿A quién se le reconoce cuando el niño es muy pequeño y se va a quedar con él en una separación? Porque si bien hablamos de un matrimonio, también podemos hablar de un divorcio. Ahorita ya tenemos divorcios y no tiene mucho que se hizo esta modificación. Si bien a los niños pequeños se les da preferencia a la mamá, ¿qué pasa en esta situación? Porque los dos tienen, en este caso, al menor. ¿Cómo van a hacer esa consideración? Entonces esto, si se fijan, nuestras leyes nos están llevando no nada más a la cuestión jurídica, nos está llevando un desgaste emocional, psicológico, porque se ven involucradas las partes. Ahora, nosotros veíamos también que estas leyes no nada más
es en una consecuencia aquí. También estamos viendo las situaciones en estados que son un poquito más difíciles, como es Guanajuato, que no quiere dar esa situación, de que dicen, ¿sabes qué? Aquí seguimos de una manera tradicional. ¿Se va a llegar al fuero constitucional? ¿Será realmente que todos tienen ese derecho? ¿Cómo han pensado empezar a penetrar esa situación? También tenemos que involucrar a los sectores económicos, sectores de publicidad. ¿Para qué? Para que se les dé estas garantías. En conclusión, nosotros decimos que estos cambios, si bien está hecho por los legisladores, también tienen que tener una serie de personal que tenga el suficiente conocimiento y en un momento dado el poder visualizar lo que nos puede llevar en un futuro. Es decir, el crear una comisión de arbitraje que ayude y avale en el de que ustedes saben que estás haciendo una modificación, esta modificación te va a llevar a otras modificaciones. Por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio, pues todos se pusieron de acuerdo a las 3 naciones. En un momento dado todos somos felices, pero nos llevó como consecuencia el empezar a hacer modificaciones dentro de las propias formas de hacer los registros de las mercancías. Actualmente ya están unificados esos códigos, pero eso no se hace de la noche a la mañana, todo lleva un proceso. En cuanto a los cambios de la normatividad, se pide que se asesore con expertos en materias tratadas para ver que la normatividad deba cambiarse a la par y evitar los procesos jurídicos, que es un costo en el Estado, porque no nada más es un costo la persona involucrada, sino a toda la sociedad. Y los efectos que lo solicite en otorgar a los derechos derivados a los cambios y a las nuevas legislaciones. Es crear la comisión de arbitraje que avale y estudie a todos los cambios para dar en términos legislativos esta renovación. Gracias. Bien, pues agradecemos a la compañera la intervención con un trabajo en conjunto de David, Alfredo Domínguez Pérez y María Natalia Pérez Rull, trabajo de México. Bien, para concluir la mesa me voy a presentar, la licenciada Arlén Palestina Pandal Madrid de México, con el trabajo Las herramientas para reflexionar sobre los métodos para dar a conocer el derecho como herramienta de la vida cotidiana. Licenciada en Derecho por la UNAM, diplomado en Derechos Humanos y Sistema Penal, labora actualmente como representante jurídico a cargo en la organización no gubernamental Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, que atiende a mujeres trabajadoras sexuales en la zona de La Merced, integrante de la Alianza Global en contra de la trata de mujeres y creadora del proyecto jurídico a través del arte Miss Meche 2016 hasta la fecha. Pido un aplauso. Bien, pues en este mismo ejercicio quedamos nosotros a través de la investigación con un proceso de la vida jurídica desde el aula, desde la vida académica, generamos también el contrapeso dentro de las organizaciones en la sociedad civil. La búsqueda del proceso que permite la participación de la ciudadanía en la vida jurídica del derecho, como acciones que lleven a mayor participación ciudadana, es el reto para quienes somos actores en el campo del derecho. La forma de ejercer el derecho por el gobierno en turno y la evidente ruptura del diálogo y formas para encontrarse con sus gobernados genera en la sociedad civil molestia, acciones de ingobernabilidad y reacciones de otras formas de organización al margen de la vida institucional. Las múltiples formas de organización que se desarrollan en México son dignas de estudio, ya que presentan un termómetro de manera directa en tiempo real sobre lo que dice, juzga, piensa y asume el ciudadano como parte de la sociedad. ¿Qué nos corresponde en México entonces a los actores que en múltiples espacios ejercemos el derecho? Tenemos dos opciones fundamentales. Una, el ser omisos ante lo que sucede con la ciudadanía de manera directa en la vida familiar, social, laboral, académica y política, de manera consciente como actores del derecho, lo cual debiera de ser interpretar e identificar
desde antes de que el ciudadano recurra a nuestros servicios, cosa que obviamente no sucede. La ética es fundamental para generar los procesos de cambio de nuestra área del derecho, como bien lo identifica Kant, diciendo que dicha legislación de una o de otra, como el deber ser, debiese de ser contundente. La ética exige el cumplimiento de las obligaciones de un contrato, incluso si una de las partes no estuviese en condiciones de forzar tal cumplimiento por parte de la otra, lo cual la ética añade al asumir como propio tal deber es nada más y nada menos que la diferencia vinculada con la presencia de coacción interior, pues la ética pone de relieve que la manera del deber ser provee a lo otro, aunque la persona así no lo desee. Cuando asumimos la labor de ser conocedores del derecho, tenemos por entendido, o debiera de ser así, que estas dos formas de entender la ética debieran de abordarse en el día a día. Así que como la forma de conducirnos debiera ser en un espacio ideal, la ética como eje rector que permita tener como ente la acción dentro de la vida jurídica en este país. Si por el contrario optáramos por la acción de cambio, aparte de no ser solo omisos a una situación así, siendo esta la segunda opción, la decisión de hacer algunos cambios dentro de los espacios en los que cada uno de nosotros estamos ejerciendo el derecho día a día, entonces no solo estamos en el mismo entendido de Kant, asumiendo que ya fuese la distinción entre los deberes éticos y los deberes jurídicos, no puede ser construida exclusiva ni primariamente como una distinción de contenido entre dos listas diferentes de obligaciones. Asumimos así el trabajo consciente de ser buenos ejersores de este derecho. La búsqueda de generar herramientas para que el ciudadano encuentre cabida en el tema que le pertenece, en muchas ocasiones indescifrable por sus términos y sus acciones coercitivas, generando ante la ciudadanía el tema del derecho una situación de miedo, mito y tabú para conocer un poco más acerca del derecho. ¿En qué radica la fuerza tajante de hablar de derecho a comparación de otras ciencias como lo puede ser la física, las matemáticas, la química? Para entender esta fuerza, tendríamos que puntualizar que, consecuentemente, el derecho tiene un carácter regulador, fija y consagra lo obtenido, lo querido, y como resultado, tal función se dicta en las disposiciones aseguradoras de las conquistas. Ejemplos múltiples se tienen a través de toda la historia, luego de las grandes revoluciones se aprueban constituciones. Esta función muestra al derecho como un fenómeno posterior al hecho, como ente legitimador jurídico, portador de la validez formal y posterior en tanto asiste al cambio, pero consolidando jurídicamente las modificaciones que en las costumbres, concepciones e instituciones de la sociedad se vienen produciendo durante un determinado periodo histórico y las que tendrían que ser con ninguna estabilidad si no obtienen una consagración jurídica. Pero tampoco se puede obviar que el derecho es un fenómeno social y un elemento de la realidad de esta, y no solo normatividad posterior, sino que constituye también una parte contextual donde se aplica que a la vez que nace de la sociedad, la condiciona y así también la moldea. La propia interacción antes enunciada hace que el derecho también se manifieste como impulsor de transformaciones y asista al cambio social. Cuando nosotros damos una cátedra, una clase dentro del aula, damos de entrada no la importancia al tema en sí, sino una fuerza de contagio ante el deber ser del derecho. Y ahí es donde comienza la labor fundamental del experto de la vida jurídica. Las múltiples acciones para ser generadores de un cambio en el ámbito social de las personas con las que convivimos son las fuerzas para el comienzo de una correlación entre el ciudadano y el mundo del derecho. Así que la estructura básica, justa, asegura lo que podemos llamar justicia de trasfondo. El derecho entonces se conforma de la vida social y política de un país que está ejerciendo su Estado de distintas maneras. En México es por la vía democrática y, como lo he expresado antes, son un ejercicio de interacción continua cualquier ente del derecho y la ciudadanía.
el proceso que caminamos para el objetivo de dar a conocer el derecho como una herramienta útil en la vida de un ciudadano es la forma en cómo el conocimiento lo llevamos a las múltiples tareas desde la ética, la equidad y la justicia. No podemos despegarnos de estos tres ejes conductores en esta ponencia, ya que por sus características son columna vertebral y tema obligado para ser ejecutados con humildad en el mundo del derecho. Las formas de enseñanza de nuestra materia son múltiples en capacidad de lecturas, reflexión y análisis. Si pensamos en algunos ejercicios, como por ejemplo en el proceso estadounidense, la forma se genera en dos divisiones, que es la forma de activación en nuestra materia del derecho. ¿Cómo generamos esta disciplina? Generamos la disciplina a través de la propuesta de enseñanza activa del derecho. Fundamentalmente se hace referencia a dos modos didácticos que tienen vigencia, como ya dije, en universidades estadounidenses. El método de casos, el cual surge como una reacción en contra de la metodología docente basada en la cátedra magistral como parte de una estrategia tendiente a elevar el estudio del derecho al nivel de las demás ciencias enseñadas en las aulas. Este es el proceso de la expropiación de la enseñanza activa en el método de problemas, el cual, por ejemplo, predomina en el nivel de posgrado. Algunos proponen más este segundo método de enseñanza activa para ser empleado en el aula y fuera de ella. Los métodos y las técnicas para la enseñanza del derecho en México, como en muchos otros países, se han distinguido por su carácter tradicionalista y por su dificultad para encontrar un equilibrio entre la formación teórica y la práctica. En la última mitad, por ejemplo, del siglo XX, como respuesta a esta situación y buscando provocar cambios sustanciales en las formas de abordar el estudio del derecho en las universidades, se celebraron las conferencias latinoamericanas de la Facultad de Derecho. En la segunda de estas conferencias, celebrada en 1961 en la ciudad de Lima, Perú, se llegó a la conclusión de que la docencia jurídica debía de ser activa y conciliar la enseñanza teórica con la práctica. Poco se ha avanzado en los hechos y esto nos lleva a reflexionar una y otra vez la diferencia que se ejerce desde el aula universitaria y cómo el investigador o el proceso académico baja la información para quienes son entes dentro de la sociedad política, la sociedad cultural y la sociedad académica de este país. ¿Cómo hacemos la correlación entre una y otra, siendo un estado de poder que genera o hegemoniza este proceso? Nosotros creemos que a través de la fuerza que se va generando con el proceso de las sociedades y la sociedad civil con sus organizaciones, va también dando este contrapeso. Así entonces reflexionamos en la última parte para generar las profesiones que dan cátedra de manera congruente en los principios de Estado que dan proceso a que el alumno que es visitado por una organización que le plantea el caso en concreto se sensibilizará y dará un proceso y una lucha interna de reflexión para ejercicio del derecho con ética, justicia y equidad. Este ejercicio compromete al ente público institucional y a la organización de la sociedad civil para con sus jóvenes, que son el futuro obligado de un país que hereda problemáticas que son consecuencia de una falta de visión, de enajenación a temas ajenos a lo que sucede en tiempo real. Les agradezco la atención por el tiempo brindado. Bien, pues finalizando las intervenciones de la mesa 5, métodos de enseñanza y estrategias didácticas en el derecho. Ya que concluimos, damos entonces apertura, por favor, a la ronda de preguntas o cuestionamientos al respecto de la mesa. Muchas gracias. Buenos días, especialmente a los compañeros, colegas que han intervenido en esta mesa, tanto a las doctoras Arlene, María Natalia, Marlene y al colega colombiano Sergio. De frente a la ponencia del doctor Sergio,
es que vamos a hacer algunas consideraciones. En el caso de la ética, como ayer también trató el colega ecuatoriano, es un tema muy tangencial y ad hoc. Creemos que podemos hacer mucho énfasis. Él planteaba la relación o la correlación existente entre el actuar de la persona y el efecto que puede producir en el campo de la abogacía. Hay una interrelación que plantea Charles Saint-Pétri, que es una interrelación semiótica, referente a la trilogía de interpretante, significado y significante, y que hoy genialmente el doctor Vicker nos mencionó en el proceso de investigación que hay que tener muy en cuenta en cuanto al planteamiento del tema problema. Creo que en el contexto y el texto, que también fue un objeto de su planteamiento metodológico, el texto podría ser, en el sentido de la ética, digamos, el actuar de esta persona que se le llama en el acontecer social abogado. Y el contexto es todo el reflejo que en él se manifiesta en ese mismo ejemplo que usted puso, cuando ya actuamos desde el primer momento en que establecemos esta interrelación con el cliente, ya estamos haciendo una exposición de la ética. A mi juicio, y es entonces a donde voy, la ética, le pregunto, doctor, en el contexto en que usted hace la referencia, ¿tuvo en cuenta, pregunto, los aspectos axiológicos, los aspectos psicológicos y los aspectos físicos que integran ese componente que a nuestro juicio es muy importante en el acontecer del derecho y muy importante aún en el aspecto docente? Quisiera que usted me ahondara un poquito más sobre este tema. No sé si me hice entender. No entendí muy bien al final si los abogados tenemos en cuenta, si para esta reflexión tuve en cuenta criterios axiológicos, físicos y psicológicos de quién. El contexto ético en que se sustrae la actuación del abogado. Ok. Sí, pues digamos, como una disciplina que permeaba la tesis cuando hablé con los abogados era el psicoanálisis. Utilicé el psicoanálisis como para tratar de entender qué era lo que pasaba. ¿Por qué me llamaba la atención utilizar el psicoanálisis? Porque me sorprendía que en un país de abogados como es Colombia, Colombia tiene una de las tasas per cápita más altas de abogados, me sorprendía que en un país donde hay tantos abogados nunca se hablara de dilemas éticos como las preguntas que señalé ahí. Entonces había un silencio que era muy extraño, un silencio que si uno lo interpreta desde el psicoanálisis es casi que un síntoma. Entonces, la idea en las entrevistas era, obviamente yo no soy psicoanalista y volvemos acá al tema de la interdisciplinariedad, era de tener algunos conceptos del psicoanálisis como telón de fondo para tratar de entender qué era lo que pasaba. Y dos de los conceptos que aparecían o que fueron muy útiles fueron el concepto de culpa y el concepto del goce, porque los abogados, a pesar de que todos manifestaban sentir mucha culpa en el ejercicio como abogados, también al momento de preguntarles si se sentían felices dentro de su profesión y si quisieran volver a ser abogados en caso de creer en la reencarnación o algo así, tener una segunda oportunidad, todos decían que volverían a ser abogados y que se sentían muy orgullosos de ser abogados. Entonces ahí aparecían conceptos muy interesantes como el tema del masoquismo moral, ¿no? De por qué si sufres tanto y sientes tanta culpa, persistes tanto en esto y disfrutas tanto. Y creo que eso se da en parte por ese fraccionamiento entre la ética profesional que les pide unas cosas, actuar de una determinada forma, y su ética común, que en algunos casos les pide actuar de otra manera. Entonces creo que eso explicaba un poco como ese sufrir y gozar. No sé si respondí tu pregunta adecuadamente, pero digamos, como que en el aspecto psicológico es como la pista que te podría dar. Que desee tomar la palabra, adelante, por favor.
Buenos días, antes que nada les agradezco pues las participaciones que tuvieron, realmente cada uno de ustedes hace una gran aportación a este congreso y en verdad sus participaciones son excelentes. Mi pregunta es muy concreta para el doctor Anzola. Se centró bastante en el enfoque de la ética y la enseñanza. Mi pregunta es muy concreta. Como usted hablaba de la enseñanza de la ética, ¿cuáles son los enfoques centrales en donde debería de objetivarse la enseñanza de la ética en la licenciatura en Derecho? Yo creo que la principal apuesta sería por acercarlo mucho a la práctica. O sea, como yo lo entiendo, el enfoque que hemos tenido hasta ahora recalca mucho los valores, los principios que deberían guiar a los abogados, ¿no? Entonces están como estos mandamientos de Calamandrei, de los mandamientos para ser un buen abogado, pero siento que esos mandamientos, cuando uno los baja a los dilemas éticos que enfrentan los abogados, no dan una respuesta, o sea, no resuelven esos dilemas éticos. Y creo que estar tan alejados de los dilemas prácticos, pues hace que los estudiantes no estén preparados para lo que viene en la práctica. Cuando estaba entrevistando a un abogado me decía, mire, yo cuando era estudiante no tenía ni idea de lo costoso que esto iba a ser en términos emocionales. Yo no tenía ni idea de esto, ni siquiera era una brecha de conocimientos, de habilidades prácticas, sino era más una brecha emocional. Me decía, yo no tenía ni idea que me iba a cruzar con estos dilemas. Entonces yo creo que la apuesta sería por hacerlo mucho más práctico, o sea, entrevistar a abogados, tratar de discernir cuáles son los dilemas éticos y con base en eso, pues crear materiales para enseñar. Ahora, todo eso obviamente debe generar como una especie de sinergia con la regulación, con los códigos que regulan a los abogados, con la jurisprudencia que emana de los tribunales, los casos que llevamos a los tribunales. Entonces yo creo que apostaría por eso, por una formación que le dé un poco más de relevancia a la práctica, sin olvidar la pregunta teórica gruesa que es ¿por qué necesitan una ética distinta, una ética profesional? Buenos días. Bueno, agradezco el esfuerzo realizado por cada uno de los que intervinieron en la mesa, el tiempo que se tomaron para compartirnos algunas inquietudes y la actividad específica que están realizando. Y en particular, bueno, sería pertinente en el caso de la investigación de su compañero y María Natalia, pues que se la hicieran llegar a los legisladores, ahorita más que todo preocupados por el nivel de escolaridad con los que están llegando. Entonces, tengamos presente que pues una vez que la ley se crea y es vigente, ya es difícil que el operador de la norma no la aplique, ¿no? Entonces, muchas veces la autoridad administrativa o judicial pues se ve limitado, ¿no? O sea, muchas veces dice no es justa la ley o no está armonizado en el sistema jurídico algún tema, como en el ejemplo que ponía de matrimonio entre personas del mismo sexo, y que generan un desgaste y generan también un costo, y no solo un costo para el particular, sino también para el Estado. Pero bueno, pues muchas veces reforman una cosa, ponen parches y no reforman otra cosa, ¿no? Entonces estamos en el momento preciso porque estamos iniciando, bueno, pues la legislatura, la integración de la legislatura actual, ¿no? Entonces ya que se tomaron ese tiempo, si se los hacen llegar para que busquen que las reformas realmente estén armonizadas, ¿no? Y tengan menos costo que el que realmente tienen, no solo económico, sino en muchos aspectos más, hasta emocional. Gracias. Mire, con respecto a eso, de hecho, se ha tratado de buscar algún vínculo para poder hacer llegar esta información, pero hemos encontrado los primeros espacios en donde nosotros tenemos el impacto es en las aulas, en donde queremos que nuestros alumnos realmente piensen en lo que están haciendo, que no nada más se queda aquí, sino es mucho más allá en el impacto. Por el otro lado, hemos estado buscando espacios así como ahorita en el Congreso, porque uno nunca sabe quién está presente, y sí nos ha dado resultados en otras situaciones, como en su momento fueron los kioscos digitales. Nosotros hablamos de esos problemas de conectividad. Lamentablemente ya no siguieron avanzando en esas situaciones. Sí nos preocupa mucho estas situaciones de que
quienes están haciendo las leyes lamentablemente no son abogados, no tienen la menor idea, se van a una simple consulta, quieren votos, alguna situación en específico y pues nos hacen a todos ponernos de cabeza, porque el impacto no nada más es en la situación de cambiar una ley, sino también la persona que se ve afectada, que a su vez tiene que ir con ustedes a buscar esa solución, en donde pues ni siquiera les han dado la metodología para poderlo hacer. Y ya cuando se dan cuenta de que, ay sí, perdón, se nos olvidó, entonces sí ya le hacen ahí el parchecito para entonces actualizar la ley. Gracias por su aporte. ¿Alguien más? Adelante. Gracias. Doctor Enrique, es para preguntarle algo que siempre me ha causado una gran inquietud en el ejercicio de la docencia y por supuesto del litigio. Usted nos habló que entrevistó a varios abogados y ellos le hablaban de los dilemas éticos, de ese enfrentamiento psicológico, sí, de problemas psicológicos que pueden llegar a degenerar hasta en drogadicción, alcoholismo, se ve muchísimo en este campo de nosotros los abogados. Entonces veo yo, estoy con su tema, dándole fuerza a aquello que yo siempre he pensado y que he trabajado con mis estudiantes y que de pronto a alguno de mis colegas hasta les pueda causar un poco de risa, porque así lo he visto en mi universidad. Yo soy de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga. Esto es ahondar en nuestros estudiantes desde el primer semestre académico en la capacidad de resiliencia, ¿sí? Fui formada en una universidad donde nos daban todo el aprendizaje como en una burbuja, ¿sí? Y cuando nos salimos al litigio es que nos enfrentamos con esa, así nos decía un docente, con esa jauría, ¿sí? Que nos está esperando, ¿no? Y que es un problema de estómago, es un problema de estómago, así lo decía otro de mis docentes. Entonces lo felicito por esa línea que está llevando, por esos cuestionamientos que se ha dado y que por favor siga enfocando su trabajo interdisciplinario con un psicólogo para que trabaje en ese problema de la capacidad de resiliencia que se debe dar en nuestros estudiantes. ¿Alguien más que quiera comentar? No. Bien, pues si no hay más, vamos a dar paso a la entrega de los reconocimientos. Por favor, pido un aplauso para Marlene María Alfaro Alfaro por su ponencia el día de hoy. Entrego la constancia a David Alfredo Domínguez Pérez por su ponencia el día de hoy. Entrego también constancia a María Natalia Pérez Rull por la ponencia el día de hoy. Felicidades. Luis tampoco está. Bien, mi constancia por la ponencia el día de hoy. Gracias. Y finalmente entregamos la constancia a Sergio Iván Anzola Rodríguez por la ponencia el día de hoy. Felicidades. No nos resta más que agradecerles la presentación, el tiempo, la tolerancia para dar escucha a los ponentes y para continuar con este proceso el día de hoy y el día de mañana con nuestro proceso de investigación. Muchísimas gracias.